Que sopa gente, somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Hoy miércoles 29 de mayo del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso del 32 al 45. Está un poquito largo, pero está muy bueno el Evangelio. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y les dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos la oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé que es un poquito extenso el Evangelio y tiene muchísimo por donde agarrar, mucho por donde agarrar, pero hay una parte que, pues, los últimos versículos que me encanta. A mí me gusta mucho estas enseñanzas, precisamente estas enseñanzas de Jesús, porque el Señor presenta dos tipos de gobierno. Dos tipos de gobierno. Uno que es gobernar oprimiendo al otro y creyéndose dueño del otro, como gobierna el mundo. Y el gobierno que Él dice que así no sea entre ustedes, que es el gobierno del servicio. Es decir, quien gobierna es el servidor de todos. Incluso el Señor se pone más estricto y dice: el que gobierna tiene que hacerse esclavo de los demás. Imagínense eso tan impresionante. Quien gobierna debe ser el esclavo de los demás. Es decir, quien sea el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos. Entonces, por eso les decía, hay dos tipos de gobiernos. Quien gobierna oprimiendo, que es como gobierna el mundo, oprimiendo, imponiéndose, creyéndose dueño de los demás, y la forma de gobierno de Cristo, que es decir, quien gobierna debe ser el esclavo de los demás, el servidor de los demás. Mis hermanos, y esto no solo es como para la política, porque cuando escuchamos gobierno, creemos que solamente es para el tema de la política, que evidentemente también pues hay un tipo de gobierno. Pero todos nosotros, directa o indirectamente, tenemos un tipo de gobierno. Por ejemplo, hay quienes gobernar es pues mandar, que tu opinión sea la más importante, la que se escuche, el que lidera, pues es el que gobierna, ¿no? Y creo que nosotros tenemos cierto tipo de gobiernos directos o indirectos. Por ejemplo, quien gobierna en las parroquias. Por ejemplo, el que es encargado de una pastoral en la parroquia, pastoral juvenil. El que es encargado es quien tiene ese gobierno sobre la pastoral. Es decir, su voz, su opinión, lo que dirige, lo que el Señor le inspira. Por ejemplo, quien gobierna, por ejemplo, en la limpieza de una parroquia, hablando como ejemplo de parroquia, quien es el que dirige la limpieza,
así sea que pareciera un trabajo mínimo, que es como la limpieza, esa persona tiene un tipo de gobierno, porque es su opinión, es la que dice que se va a hacer, todo eso. Tiene un tipo de gobierno. Por lo menos quien gobierna en el trabajo, es decir, si eres jefe de algún personal, si eres encargado, gerente, el dueño de la empresa, o simplemente eres un asalariado que tiene algún tipo de gobierno a cargo. Por ejemplo, en las familias hay un tipo de gobierno, es decir, quien gobierna en las familias, a los hijos, en tu entorno familiar, a los hermanos, por lo menos entre amigos también se ve un tipo de gobierno, que es decir, el que lidera, el que está encargado. Mis hermanos, hay dos formas de gobernar. O gobiernas como el mundo, es decir, oprimiendo a los demás y creyéndote dueño, o gobiernas como enseña Cristo. Es decir, mis hermanos, con el amor, con la servicialidad. Y bien dice el Señor, si gobiernas como Cristo, tienes que hacerte esclavo de aquellos a quien estás sirviendo. Bien el Señor dice que Él, siendo el Dios poderoso, no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Mis hermanos, esto es una invitación. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tú que gobiernas de algún tipo de forma, gobierna como Cristo nos enseña. Amén.